Muy bien, comenzamos con el video tutorial para la descripción del ejercicio 1 del primer parcial de arquitectura de computadoras, el cual pues leyendo la descripción nos pide una luz LED en función de la luz. Eso quiere decir de que por medio de nuestro circuito incluiremos una fotocelda conectada a una entrada analógica del Arduino y dependiendo del valor que ésta posea, nuestro LED, que también irá conectado en el circuito, va a ir variando su intensidad de luz. Por ejemplo, si en el caso de que nuestra fotocelda tenga un valor de entre 0 a 512, el LED debe colocarse en su potencia máxima, que sería 255. Caso contrario, que si la luz que reciba la fotocelda entra entre los valores de 512 y 1024, el LED debe de pasar a un nivel de potencia de 64. Eso quiere decir que tiene que bajar su intensidad y su brillo. Y aparte se debe de imprimir, o podemos ver el voltaje de la entrada analógica por medio de la pantalla de la consola, siempre imprimiendo los valores de 0 y 1024 desde la consola. Entonces comenzamos. Los componentes que vamos a utilizar será un Arduino Uno, fotoresistencia o fotocelda, una resistencia de 50K, una luz LED, en este caso pues va a ser azul, y una resistencia de 220. Comenzamos con el armado del circuito. Bueno, tenemos los componentes que vamos a utilizar en esta parte. Primero comenzamos ubicando nuestro Arduino Uno y nuestra placa. Luego ubicamos nuestra fotocelda en cualquier parte de nuestro LED, de nuestra placa, perdón, y lo vamos a conectar a la parte positiva de nuestra placa base. La vamos a colocar en rojo para distinguir la entrada positiva, y luego conectamos la resistencia de 50K en el terminal 2 de nuestra fotocelda. Esta irá conectada a la parte negativa de nuestra placa, así, de esta manera. Continuamos con el terminal 2, conectándolo a una de las entradas analógicas de nuestro Arduino. En este caso vamos a utilizar lo que nos pide el ejercicio, será en la entrada A0. Lo vamos a identificar con amarillo. Continuamos conectando y ubicando nuestro LED cualquier parte, y el ánodo o la pata positiva irá conectada a uno de los pines digitales del Arduino. Para la descripción de nuestro ejercicio nos pide que sea en el pin 9. Lo conectamos en el pin 9, lo colocamos un color alcalde solo para diferenciar. Posteriormente conectamos una resistencia en el cátodo, perdón, o bien el terminal negativo del LED, en esta parte, y este irá conectado a la parte negativa de la placa. Continuamos pues para este ejercicio, como estamos utilizando las dos líneas de nuestra placa base, las de arriba y las de abajo, positivo y negativo, vamos a hacer un pequeño puente. Hacemos un puente para darle corriente a ambas líneas, positivo con positivo, negativo con negativo. Y por último, damos corriente a la placa por medio del Arduino en el pin de GND o tierra. Lo conectamos, le damos un color para diferenciarlo, y los 5 volts que van conectados a la parte positiva. En esta parte le damos un color, y con esto terminaría. Quedamos por finalizado la construcción del circuito. Ahora lo que nos tocaría ver sería el apartado del código, que para este caso ya lo tenemos escrito para ahorrarnos tiempo también con el tutorial. Y empezamos declarando pues una variable, ¿verdad? El LED igual a 9, que es el número de pin en donde está conectado. Pin mode va a ser salida, nuestro LED va a ser salida. Luego, dentro del cuerpo de nuestro código, vamos a definir una variable de tipo entera,
que la vamos a llamar fotocelda. ¿Qué va a hacer esto? La fotocelda va a ser igual al código de analog read, que quiere decir que va a leer el código en la entrada analógica. En este caso es A0, donde se ha conectado. Va a leer lo que tenga la fotocelda de acá, para esta parte, conectado a un pin análogo del Arduino 1. Luego pues imprimimos en pantalla, en este caso pues escribimos voltaje de la LDR, que significa fotocelda, y otra línea que va a imprimir el valor. Fotocelda, recordemos que es lo que está leyendo en la entrada A0, acá donde está conectado a nuestra fotocelda. Bueno, y después definimos las condiciones para iluminar el LED. Si la fotocelda, o sea el valor de acá, esta es mayor o igual a 0 y menor a 512, que es lo que nos define el ejercicio, vamos a escribir analog bright, el LED, que sería este caso, va a escribir, va a encender el LED con una intensidad de 255. Caso contrario, de que la fotocelda es mayor o igual a 513 y menor o igual a 1024, que sería el tope de su voltaje, va a escribir, va a mandar información al LED y lo va a iluminar con una intensidad de 64. Caso contrario de lo que nos define esta línea, que lo ilumina a su máxima capacidad, aquí lo ilumina a una intensidad relativamente baja, según lo que esté leyendo nuestra fotocelda. Y todo esto lo va a hacer con un delay de 500 y va a imprimir en consola también. Lo único que nos queda sería ejecutar nuestro código. Y pues como podemos ver, en voltaje nos está definiendo que está en 223, que sería el voltaje mínimo. Dependiendo el valor del voltaje de nuestra fotocelda irá dependiendo directamente del tamaño de nuestra resistencia. En este caso, para ir modificando el valor, vamos moviendo la barrita que aparece arriba de la fotocelda, y como podemos ver, el voltaje entrar a 900, 1000 hasta su capacidad de 1013, el LED disminuye su intensidad hasta 64, que se define en el código. Caso contrario, que si el voltaje de nuestra fotocelda es menor, por ejemplo en este caso que el tope sería 223, dependiendo de la resistencia también, entra en lo que permite el código de 0 a 512 para iluminar el LED a 255, que sería su máxima capacidad. Y como podemos ver, va variando la intensidad del LED dependiendo de la cantidad de luz que esté recibiendo nuestra fotocelda. Y esta sería la explicación para el primer tutorial del ejercicio 1 de arquitectura de computadoras.